Antes que nada, les quiero dar la bienvenida a su Fundación de Educación Superior San José y la bienvenida a esta asignatura de Contabilidad de Gestión 3, Costeo por Estándar y Costos ABC. Para nuestro índice del día de hoy, realmente vamos a entrar a la metodología de aplicación, pero vamos a hacer un recorrido rápido por lo que son los sistemas de costos absorbentes e históricos y dentro de esta sus características. El sistema de costos absorbentes e históricos. El sistema de costos por procesos se establece cuando los productos son similares y se elaboran masivamente en forma continua e ininterrumpida a través de una serie de etapas de producción llamados procesos. Los costos de producción se acumulan para un periodo específico por departamentos, procesos o centros de costos. ¿Por qué el videíto? ¿Por qué el videíto de introducción? Resulta que las grandes empresas como lo es Sofasa ya tienen bien estructurados sus sistemas de costos, ya tienen claro el sistema de producción. Por eso hablamos que los sistemas de costos absorbentes e históricos es uno de los, discúlpeme, es uno de los sistemas más exactos en los costos. ¿Cómo funciona? Las organizaciones tienen definidas sus estaciones, sus centros de costos, sus departamentos, pero estos van pasando de departamento en departamento, centro de costos a centro de costos, estación a estación, pero solo hasta la última estación. Allí se conoce realmente el costo. Allí es donde realmente se conoce el costo, porque el sistema de costos absorbentes e históricos funciona y propone que los procesos van a ir absorbiendo, van a ir acumulando, ¿bien? Los costos que trae el departamento anterior. Por eso nosotros en su momento reconocimos las materias primas, ¿cierto? Las materias primas como desechos, como segundas, ¿bien? Porque dentro del proceso, esos desechos o esos desperdicios se deben ir acumulando hasta el proceso final. ¿Listo? O determinar segundas, entre otras. Dentro del sistema de costos absorbentes e históricos hay unas características y es la asignación de los costos en un departamento productivo. Es solo un paso intermedio, pues el objetivo final es determinar el costo unitario total de producción. Un producto en su ciclo de elaboración fluye a través de dos o más centros de costos productivos que realizan diferentes procesos antes de que llegue al almacén de artículos terminados. La asignación de los costos en un departamento productivo es solo un paso intermedio, pues es el objetivo final para esta determinación. Pasan entonces de los productos en procesos, ¿cierto? Pasan de las bodegas donde sale la materia prima para los diferentes centros de costos, pasa a productos en procesos y estos productos en procesos van entonces pasando por estación en estación hasta llegar a esa bodega de productos terminados, que en productos terminados aquí se evalúa la calidad, ¿cierto? Esa área de calidad que nosotros mencionamos en su momento y que determinan allí si son segundas. Bien, ¿qué pasa con el método absorbente histórico?
Aquí las empresas, y es importante mencionarlo, de un 100% de las empresas, un 80% está aplicado a las pequeñas, medianas empresas y el otro porcentaje corresponde a las grandes empresas y estas grandes empresas son las empresas donde han implementado un proceso de departamentalización que es bien importante. Bien, una característica importante de este sistema de costos, chicos, es que hay una producción continua. A diferencia de las órdenes de producción, órdenes de trabajo, aquí estas empresas trabajan de forma continua. Hablamos de Sofasa, hablamos de Coca-Cola, hablamos de Bimbo, ¿cierto? Entre otras, a diferencia de las áreas que trabajan por órdenes de producción o órdenes de trabajo, realmente necesitan un pedido para ejecutar esa orden. Por eso es bien importante la determinación del costo o el sistema de costos de acuerdo a la actividad económica de la organización. ¿Qué es lo que se desarrolla? Chicos, denme un segundo, qué pena. Muy bien, qué pena. Perfecto, les mencionaba entonces que las grandes empresas están dadas por departamentalización y que utilizan el costo por método absorbente e histórico, pero es porque la producción es continua en estas empresas y sus productos son similares. Hay una elaboración también masiva, cantidad, volumen. Bien. Los costos de materia prima directa, la mano de obra directa y cargos indirectos incurridos en un periodo de costos se carga a la cuenta de producción en proceso y se direcciona hacia cada centro de costos productivos. Así, los costos incurridos por la producción terminada de un centro de costos productivos son transferidos al centro de costos productivos siguientes. Siguiente, la producción terminada de un centro de costos productivos se convierte en materia prima o semiproducto del siguiente. Y así sucesivamente hasta que se convierte en el artículo terminado. El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fluyen a través de los centros de costos productivos. ¿Listo? Para tener clara esta teoría, les he traído esta ilustración, este mapita, donde evidenciamos cómo funciona el sistema de costeo absorbente e histórico. Tenemos entonces los elementos del costo: materia prima directa, mano de obra directa, los cargos indirectos o la carga fabril, y estos entonces salen para el proceso A o el proceso B, según sea el sistema de producción de la empresa, salen y van pasando, miren, aquí la materia prima pasa al proceso A, bien, y del proceso A, este pasa al proceso C, pero salió también materia prima para el proceso B. Ustedes recuerdan cuando hicimos el ejercicio de transferencia de materiales a las órdenes de producción.
que revisamos la orden de producción 101, la 102, y que estas materias primas se fueron a estas órdenes, ¿cierto? Trasladamos de la bodega principal a la estación o al centro de costos A o al proceso A. Pero el proceso B también nos pidió materia prima. Por ejemplo, en una empresa de prendas femeninas, ¿cierto? Donde se tiene una línea de vestidos de baño, pero hay otra línea de interiores. Proceso A nos está pidiendo tela para esos vestidos de baño. Proceso B o estación B nos está pidiendo tela para esa ropa interior. Pero en proceso C se encuentran porque tienen una particularidad, tienen una similitud ambas líneas. Puede que aquí en el proceso A y proceso B estén en el proceso de corte. Y en proceso C se encuentran para lo que es ay, se me escapó la palabra, las máquinas, ¿cierto? El proceso ya de moldear, de coser. Aquí se me encuentran estos dos procesos y va del proceso C al proceso D, ya puede ser etiquetas, em, puede ser etiquetas, puede ser detallitos o pulidos. Exacto, Mariela, muchas gracias. Acá en el proceso C, confección. Confección y en el proceso de ya pasa a etiquetas o pulidos o empaques, ¿cierto? Y después de esto pasa a almacén de artículos terminados. Después de esto se evalúa el costo de ventas. Solo hasta ese momento. Entonces el proceso A resulta que dentro de este proceso, vamos a poner el ejemplo de que el proceso C no es confección, sino que es tintorería, ¿cierto? Aquí está la tela, pero a la tela le tienen que hacer otro proceso adicional, unos parches, bueno, vamos a asumir que es así. Y en proceso de, sí se pasa a confección. Vamos a poner el escenario de esta forma. Esto es un caso hipotético. En esta parte, resulta que proceso A hizo todo el proceso de corte, todo el tema. En proceso se va a hacer desgaste, se van a hacer detalles de tela, se van a hacer adiciones. Bueno, resulta que proceso C o el departamento C incurrió en unas pérdidas de esa tela. No utilizó los materiales correctos o los químicos correctos para ese tipo de tela. El sistema de costos absorbentes e históricos nos dice entonces, el proceso C va a asumir, va a arrastrar el costo que trae proceso A, pero cuando llegue a proceso D o a la estación D va a asumir el nuevo costo que tiene en su proceso más el costo incluyendo pérdidas del proceso C. Entonces ahí, ¿por qué se hablan de los reales? Porque realmente no es una pérdida. Se hace un proceso de acumulación.
y pasa entonces al almacén de artículos terminado y después al costo de venta. En nuestras cuentas contables pasa el mismo escenario. Trasladamos entonces de las bodegas a a las diferentes estaciones o centros de costos. Para bodegas se está generando una salida, ¿bien? Y para proceso A se está generando una entrada que va a ser una salida cuando haga el proceso de traslado. Cuando este proceso esté, entre comillas, semiacabado, pasa a proceso C, donde se genera salida en A e ingreso en C. Para D funciona exactamente igual. Bien. Almacenes terminados exactamente igual. Ingresa del proceso D y sale para el costo. Y en el costo me aumenta. Bien. Para determinar entonces qué me cuesta a mí hacer ese producto. Hay unas características importantes dentro del sistema de costos absorbentes y por procesos, y es que el sistema de costos por procesos se ocupa del flujo de productos a través de varias operaciones o procesos. El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fluyen a través de los centros de costos productivos. Los costos unitarios de cada centro de costo productivo se basan en la relación entre los costos incurridos en un periodo de costos y las unidades terminadas y en proceso del mismo periodo. Las siguientes características se encuentran dentro del sistema de costos. Producción de artículos homogéneos en grandes volúmenes. Por eso les mencionaba de que el sistema de costos absorbente histórico por procesos no está aplicado para todas las organizaciones. Realmente es para un 10-20% aplicado para las grandes empresas. La corriente de producción es continua 24/7. La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de 2 o más procesos. Los costos se registran y acumulan en la cuenta de producción en proceso, direccionándolos hacia cada centro de costos productivos. Cada centro de costos productivos tiene su codificación, por lo tanto, todos sus costos incurridos se direccionan, se cargan al mismo y se acreditan con los costos de las unidades terminadas, transferidas a otro centro de costos productivos o al almacén de artículos terminados. Por ejemplo, tenemos a Sofasa, ¿cierto? Que se encarga de toda el ensamble, que se encarga de toda la fabricación de autos y estas pasan primero por lo que es el esqueleto, ¿cierto? Que lo vimos dentro del video. Pasa entonces por el esqueleto, que es como tal, bueno, todo el cuerpo, pasa en el proceso de pintura, pasa el proceso de ensamble, pasa el proceso de motores, pasa el proceso de instalación de vidrios, bueno, de todos sus accesorios. Dentro de ese proceso, pasó el esqueleto a pintura, pero según la producción que se tenía, esa área de producción se equivocó y aplicó, por ejemplo, un negro no mate, sino un negro brillantico, ¿cierto? Cuando se tenía que sacar 10 mates. Se deben incurrir en en unos costos adicionales para cumplir con ese proceso de producción, ¿cierto? Bueno, no tengo claridad cómo es el tema de pintura y todo esto,
pero se deben incurrir en unos costos, donde deben entonces retroceder el proceso para llegar a ese negro mate. Negro mate que el siguiente proceso va a tener que asumir ese costo y se va a aumentar, ¿cierto? Ojo con esto, porque el sistema de costos absorbentes históricos bien es real, son de los sistemas de costos más reales, pero esto no implica que con cada pérdida vamos a pasar de largo, ¿cierto? Como que, ay, listo, el siguiente proceso lo asume, porque esto nos puede elevar el precio final. Bien, nos pueden elevar los costos, nos eleva el precio, dejamos de ser competitivos, nos baja la rentabilidad, no cumplimos con el objetivo de la organización, ¿cierto? Que es de acuerdo a proyección y a presupuesto tener tanta rentabilidad, tanta utilidad. Si aporreamos el presupuesto, aporreamos el presupuesto baja, no vamos a ser competitivos en el mercado, vamos a generar reprocesos, porque adicional a esto, adicional del costo en materia prima, el reproceso que genera la mano de obra y junto con esto la carga fabril, o sea, nos eleva todos los elementos del costo. Entonces hay que tener también cuidado con esto porque sí, son reales, pero no se nos puede convertir en repetitivos porque si se nos convierte en repetitivos, puede pasar ese tipo de cosas. Se nos infla como tal el costo de ese producto y como resultado tenemos baja rentabilidad, baja utilidad, no ser competitivos, no poder competir en el mercado y muchas más otras cosas. Entonces, para eso se genera el control, junto con esto, el control interno. Con el control interno, permitimos supervisar, poder vigilar cómo se están generando los procesos, que aquí entra ¿quién? La mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta se encarga entonces de reajustar, de supervisar, de poder vigilar que los procesos sí se estén llevando acordes a las políticas establecidas. De no ser así, las empresas realmente no funcionan porque esto es real. Los colaboradores, muchos tienen sentidos de pertenencias, pero otros hacen de la materia prima una fiesta, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Entonces, desperdicios, pérdidas, en fin. Otra de las características que encontramos es que las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario final de producción en proceso. En términos de unidades totalmente determinadas al concluir un periodo de costos. Los costos unitarios se determinan por centros de costos productivos en cada periodo de costos. El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fluyen a través de los centros de costos productivos. En el momento de que los artículos dejan el último centro de costos productivos del proceso y son enviados al almacén de artículos terminados, podemos conocer el costo unitario total de los artículos terminados. Los costos totales y unitarios de cada centro de costos productivos son agregados periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de producción. Resulta que nosotros vamos a tener dos informes, gerencia va a tener dos informes, uno por parte de contabilidad donde va a hablar términos de valores, ¿cierto? Término monetario. Pero tenemos también al área de producción donde nos va a hablar en unidades, donde nos va a hablar en volumen, donde nos va a hablar en cantidades. Resulta que nosotros tenemos que hablar el mismo idioma. Debemos hablar el mismo idioma. A mí, el área de producción
me va a informar en grados de terminación cuál es el avance de ese proceso. Tenemos que hacer un proceso de traslado de esta información, es decir, el grado de avance nos debe hablar en cifras. Y para llegar a esto vamos a utilizar bastante el término de las unidades equivalentes. Las unidades equivalentes no determinan como tal el proceso o el grado de avance que se tiene. Listo, que no lo pasa el área de producción. Conceptos básicos del sistema de costos por procesos. Vamos a encontrar el periodo de costos. Como tal, es el lapso comprendido entre la formulación de los estados financieros elaborados en forma mensual, trimestral o anual, de acuerdo con las necesidades de información de cada empresa. Vamos a encontrar el concepto del proceso, la etapa de la transformación de los productos, los costos incurridos, materia prima, mano de obra, carga fabril, la producción terminada, bien, como tal el cierre. Está representada por el volumen físico de producción en buen estado, lo que va a salir a la venta. La producción procesada o real, la producción que efectivamente ha estado transformándose durante un periodo de costos y las unidades equivalentes. Es la producción que se encuentra en proceso de fabricación al concluir un periodo de costos, expresados en términos de unidades totalmente terminadas, pero dentro de esa línea de traslado, estación B necesita conocer el avance que tiene estación A y cuál va a ser ese grado de avance que le va a pasar a esa estación. El término de unidades equivalentes se utiliza para expresar la producción que se encuentra en proceso de fabricación al concluir un periodo de costos. En términos de unidades totalmente terminadas, los técnicos de la planta fabril deben estimar el grado de avance en el que se encuentra la producción en proceso. La estimación no debe ser global, sino que se requiere efectuarla en cada uno de los elementos del costo de producción. Es decir, en materia prima, en mano de obra, en carga fabril, de forma independiente, vamos a determinar el grado de avance que tiene centro de costos A y que va a hacer el traslado a centro de costos B. ¿Listo? Chicos, ¿hasta ahí he sido clara? Rodrigo, si quieres, álzame la manito, porfa. Buenas noches. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mm, compañeros. Bien, bien, gracias. Gracias por preguntar. Bueno, Mm. me estabas preguntando. Que yo tengo dudas, ¿no? La primera, Ujú. en este proceso de costos absorbentes, ¿el proceso siempre se traslada a la línea productiva? Esto más que todo se aplica Siempre, para las manufactureras y las industriales, ¿no? exactamente, siempre. Aquí, hasta este punto, nosotros vamos a hablar manufactura e industrial, ¿cierto? Cuando lleguemos a la parte, al sector de servicios, se los voy a hacer saber. Pero esto es aplicado 100% a los procesos de transformación de la materia prima. Listo. Y este sistema de costos siempre va aplicado a traslado a los siguientes procesos.
Ok, profe. Pu- Y cuando la materia prima es la que hace encarecer el proceso, por ejemplo, hablemos de la empresa donde yo laboro, en la metalúrgica, ¿sí? Ujú, El aluminio ahorita pues está un poquito costoso, ¿sí? ujú. Entonces ha subido más o menos 1.500 pesos del precio normal. Entonces, en ese orden de ideas, este precio se traslada a los procesos que tenemos en la Exactamente. manufactura, ¿cierto? Exactamente. Este sistema de costos le hacemos el proceso de traslado. Entonces, por ejemplo, en el proceso tuyo, en el proceso de tu empresa, ¿cierto? Bueno, descríbenos el proceso como es. ¿Cómo es Claro, la, profe, la parte de producción? bueno, mira, nosotros compramos chatarra, rines de vehículos o rines de motos, sí, rines de Ujú, carro, rines de motos, ollas para hacer proceso de fundición. Y le agregamos zinc y le agregamos ujú, silicio, dependiendo pues la clase de aluminio que se maneje, la clase de sí, aleación, ¿ya? ujú, Pero pues el zinc y el silicio siempre son los precios estables, pero la ok. chatarra que se compra en este momento ha cambiado muchísimo por el tema del dólar. Ok, pero ven, discúlpame. El proceso, el producto final es ¿cuál? El producto final se entrega en lingotes de aluminio que Ok, se le entrega a Imus, a Alumina, a Rode Alfa, que son los que hacen los rines de los carros. Nosotros ok. cogemos la chatarra y la materia prima la transformamos en lingotes y Ujú, esa es la materia prima que nos compran a nosotros. Y de ahí para ok, allá ellos ya hacen perfilería, mejor dicho, aplican el aluminio en todo lo que ustedes quieren imaginar. ok. Ustedes el producto final, lingotes, pero vamos a hacer una identificación del proceso. Llega, entonces voy a poner un ejemplo, una llanta, ¿cierto? Que Ujú. contiene aluminio, Sí, contiene aluminio. Hacen la separación de caucho y aluminio. exacto. O ese tipo de chatarra no la compran. Nosotros normalmente lo que hacemos es el proceso de selección, los chatarreros ya no la Ujú, entregan, ¿no? O sea, nosotros ese proceso de clasificación no lo hacemos, ni de ok, separación, no. A nosotros nos ok, llega como tal la chatarra que compone el aluminio. ok. Y una vez nos llega, lo que hacemos es tirarlo a la caldera para derretirlo. Y ahí comenzamos el proceso ¿Cuántas de fases nosotros. hay en el proceso de transformación? De producción hay tres fases. La primera fase funden, La primera fase es fundir. ¿sí? La segunda fase es el proceso químico, que es donde se le agrega la composición de Ujú, silicio o zinc, dependiendo pues ujú, lo que pida el cliente. Y la tercera fase es las lingoteras, es ok, el empacado. ok. Desde tu conocimiento, voy a poner un ejemplo, voy a poner un caso hipotético. ¿Qué ¿Sí? pasa si en esa primera fase, que es donde funden, se pasa la temperatura o el No, tiempo? no, la temperatura del tiempo no nos afecta. Un factor que puede afectar la Ujú, temperatura es que de pronto cuando ya se derrite, eso se le llama colada. La sí, colada anterior de pronto no limpiaron bien ujú, las calderas, no las limpiaron bien, sí, entonces se hace un proceso de contaminación, ok. ¿sí? Y que tienen que incurrir en otro proceso Sí, para que pase a la segunda fase, que es el exacto. zinc, ¿cierto? La combinación química. Sí, cuando la colada está contaminada, pues hay Ujú, que, hay que dejar que se repose porque eso sale, haga de cuenta, agua, eso sale líquido, sí, ¿sí? ok. Pero sale pues en unas temperaturas de 600, 700 grados centígrados. Hay que esperar que se repose un proceso de 5 o 6 horas y volver Ujú, a fundir. Entonces, ¿qué costo incrementa? Incrementa combustible de las calderas,
Sí. operadores y tiempo. Ahí es Ujú. donde se incrementan los costos Los cuando hay costos, mano contaminación. de obra, porque me imagino que ahí Exacto. la producción se extiende, ¿cierto? El tiempo acordado en Sí, salir de sí. esa primera producción no nos da, entonces hay que extender No, el no. tiempo. Ujú. Pero ven, una consulta. Me decías que sale como en forma de agua líquida Sí. Ujú. y deben limpiar las calderas y adicional a esto deben hacer agregado de algún otro En- químico o no. no, no, solamente se limpian las calderas. Ok. Solamente se limpian las calderas, Ujú. sino que, ¿por Pero, qué se contaminan? Porque muchas veces no las limpian bien. ok. ¿Y por qué no las limpian bien? Mm, hay muchos factores, ¿no? Muchas ¿Y veces cuáles son? es ¿Qué has identificado? ¿Cuáles son esos factores? error humano del hornero, ¿sí? Ujú, El afán de cumplir con el otro pedido. ujú. Entonces, por ejemplo, en una caldera está tirando zinc y en vez de tirar zinc pone silicio, ¿sí? Entonces ahí ya no sirve. Ok. Toca volver a arrancar. Y ese margen de error, o sea, Sí, entiendo está lo que como... me dices, el factor humano, pero Ujú. puede haber otro factor. ¿Recuerdan lo de la mano, la evaluación de mano de obra, ¿cierto? La Sí, claro, calificada, la no calificada, pero es importante también la determinación de cuáles son los métodos, las técnicas que se están utilizando, claro. es decir, la clasificación adecuada de los químicos, o sea, porque el margen de error en este proceso debe ser mínimo, Sí, claro. mínimo, ¿cierto? Entonces, Nosotros tenemos un margen ujú, de error como tope máximo de un 7% dentro de producción, ¿ya? ujú, Es decir, por ejemplo, de cada 100 toneladas contemplamos como máximo que 7 salgan contaminadas, como máximo. Pero la meta ok, es que no salgan, ¿sí? ujú, Pues porque nos frena los procesos. Toca, por ejemplo, en una caldera caben 5 toneladas, ¿sí? ujú, Entonces una caldera en 3 turnos te puede estar produciendo entre 15 y 20 toneladas. Y si está ujú. contaminada la caldera, pues entonces se frena todo el tonelaje. Sí, claro. Bueno, mira, esa primera, segunda fase, ahí evidenciamos cómo es el proceso de acumulación ahí, ¿cierto? Es Ujú. decir, que los costos adicionales que se generan en el combustible, eh, donde se va a introducir nuevamente la chatarra o lo que ya estaba fundido para descontaminarlo, me hablas de un combustible, me hablas de la mano de obra, ¿cierto? Exacto. Proceso, costo, que para el siguiente centro de costos o el siguiente departamento o estación, como lo quieras mencionar, va a ser Ujú. acumulable. Sí, Listo, va a claro. ser acumulable porque de lo contrario generarían gastos para la empresa. O sea, recuerden la evaluación entre ingresos y costos que yo les mencionaba en algún momento. Si en el proceso nos identifica que hace parte del costo y lo trasladamos a gasto frente a costo e ingresos, vamos a estar irreales. Entonces, la empresa está asumiendo, está pensando que está manteniendo sus costos con margen, ¿cierto? Se están manteniendo sobre el presupuesto, pero realmente no es así, porque mira que están generando reprocesos y que estos reprocesos me tienen que a mí acumular dentro del costo para llegar a Ujú. ese costo de venta final y determinar Así es. la utilidad real de ese producto. Listo, entonces pasa esa estación de la estación A donde funden
a la estación B donde hacen la combinación, la mezcla con químicos, pero a esta estación B debe ir el proceso acumulado de el reproceso que tocó hacer en el A. Así es, ¿Listo? profe. Igualmente, muchas gracias por la claridad. No, pero esto también depende mucho del sistema en que ustedes manejen. Por eso, la aclaración depende de la organización y el sistema de costos que haya determinado la empresa tener. ¿Listo? ¿Pero claros hasta ahí? Ok, Angie me dice que sí. Rodrigo, muchas gracias. Bueno, chicos, en ese orden de ideas, teniendo claro cómo funciona el sistema de costos absorbentes e históricos, vamos entonces a entrar a nuestra parte práctica, donde vamos a revisar. Les voy a dejar de compartir aquí la presentación y les comparto el ejercicio. Ya el ejercicio está dentro de la plataforma para que sepan y lo puedan descargar. Ya les comparto. Y vamos a ir trabajando un poco con la parte práctica donde vamos a hacer el reconocimiento de cómo funciona el traslado, la conversión de los grados de terminación, cómo es la información que contabilidad nos pasa. Vamos a identificarlo y vamos a irlo revisando junto con la parte teórica. Listo, denme un segundo, ya les abro el archivo. Un momento. Muy bien, perfecto. Una empresa fabrica un producto A. El proceso productivo tiene inicio en el departamento 1, pasa al departamento 2 y luego termina en el departamento 3. El flujo de producción y los costos generados se resumen en el siguiente cuadro. Vamos a traer información histórica. Caso en el cual el producto se procesa en todos los departamentos. No hay inventario inicial. En el mes 1 evidenciamos entonces del departamento 1, del departamento 2, del departamento 3, en las áreas terminadas y transferidas, las terminadas y no transferidas y lo que quedó en proceso en esos departamentos. Resulta que a mí, área de producción, me va a informar y me va a decir, vea Juliana, en proceso, en este departamento tenemos tantas unidades, pero yo necesito conocer el grado de avance de cada uno de los elementos del costo, ¿cierto? Para conocer y tener claridad cómo va a ser el traslado para el siguiente departamento. Tenemos que en proceso el departamento 1 tiene 6.000 unidades. El departamento 2 tiene las mismas 6.000 unidades y en el departamento 3 cuenta con 5.000 unidades. En departamento 3, que es la última fase, esto que queda en proceso, estas 5.000 unidades, cuando ya las finalicen, se traslada a cuáles, a productos terminados, listo, los que ya están listos para la venta. En unidades perdidas, el departamento 1 no tuvo
ninguna unidad perdida. El departamento 2 tuvo 1000 unidades perdidas y el departamento 3 tuvo otras 1000 unidades perdidas. Ahora, esta es la información que a mí me pasa producción en unidades, pero a mí el departamento de contabilidad, miren, el departamento de contabilidad a mí me informa los costos generados por cada departamento. ¿Por qué razón, chicos, vamos a tener información por el área de producción y otra información por el área de contabilidad? Porque necesitamos conciliar tanto contabilidad como producción, que estemos con los costos conciliados, reales. Listo, que ambos hablemos el mismo idioma. El costo unitario para el primer departamento por elemento del costo será, para hallar nuestro costo unitario, necesitamos de una fórmula. El costo incurrido por elementos y las unidades equivalentes. Pero resulta que en unidades equivalentes, nosotros, área de producción, a nosotros nos entrega grado de avance. Listo. Del cual o el cual necesitamos determinar o transformar ese grado de avance en unidades equivalentes. Es decir, esto que está en proceso, en esta partecita, esto que está en proceso, que a mi producción me está informando, miren, voy a traer también la parte teórica. Ay, un momento. Miren, los técnicos de la planta fabril deben estimar el grado de avance en el que se encuentra la producción en proceso. La estimación no debe ser global, sino que se requiere efectuarla en cada uno de los elementos del costo de producción. Necesito conocer de cada uno de estos elementos cuál es el avance. Listo. Determinamos entonces, de acuerdo a nuestra formulita, la unidad equivalente, que es igual a la unidad, a la unidad parcialmente completada. Bien, lo que está en proceso, ahí esto me está quedando muy grande por acá. A la unidad parcialmente completada por el porcentaje de avance. Listo, para la determinación. Tenemos entonces del departamento 1 cada uno de los elementos. Mano de obra, materia prima, carga fabril, información histórica que ya traemos. Denme un momento. Ay, ok, ya me di cuenta de lo. Ya me di cuenta, muchas gracias. Mm, ya, ahora sí, ahora están viendo el Excel, ¿verdad? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, producción a mí me informó que dentro del proceso
Deme un segundo, arreglo esto para que lo podamos ver mejor. Listo, ahí me queda perfecto. Producción a mí me informó que en proceso tenían estas unidades y de cada uno de los elementos este grado de avance. Vamos entonces a sacar cada uno de los elementos. Vamos a hacer la conversión según ese grado de determinación, las unidades equivalentes, es decir, a cuántas unidades equivalen ese grado de avance o de determinación. Me hice entender hasta esa parte, chicos. Hasta esa parte fui clara. Rodrigo me dice que sí. Chicos, si a este punto de pronto hay dudas, no hay ningún problema, me pueden alzar la mano y me dicen, profe, no, realmente no estoy comprendiendo y no hay ningún problema, lo volvemos a retomar. Milton me dice que sí. Ok, chicos, ¿y los demás? ¿Vamos bien? Si hay alguna duda, por favor me alzan la manito y no hay problema. Y porfa, que estén haciendo el ejercicio junto conmigo, porque el ejercicio está dentro de la plataforma ya y la idea es que ustedes puedan ir revisando junto conmigo. ¿Listo? Tenemos entonces, para esas unidades equivalentes, necesitamos transformar el idioma. Tenemos el proceso, las unidades que están en proceso, por el grado de avance. Para el departamento 1 tenemos los datos de los 3 elementos, material, mano de obra, carga fabril. ¿A cuánto equivale entonces en unidades este elemento del costo que estaba en grados de terminación? Equivalen a 3.600 unidades equivalentes. Sí, yo también pienso lo mismo, Armando. Por eso es importante, chicos, no hay ningún problema si me dicen, profe, no, me perdí en esta parte, no comprendo, no está siendo clara esta parte, no hay ningún problema, la retomamos. La idea es que no vayamos a mil y que no se entienda nada, sino que queden claro estos conceptos. ¿Bien? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿a este punto hay alguna duda? Sí. Bueno, Armando, buenas noches. Te acabo de activar el micrófono. ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ahí te escucho agripadito. Sí, estoy un poco Ay, Dios, Dios. apestado. Bueno, entonces voy a Eh, tratar de no molestar mucho porque no, yo la creo voz. realmente, Juliana, que sí deberías, perdóname que te lo diga, el tema ha sido como complejo, yo he estado atento, pero incluso la teoría ha sido un poco compleja como para llegar a la parte práctica. Práctica. Si la Ok, pudieras retomar, te lo agradecería, no solamente por mí, sino creo que por todos los que no se atreven a hablar ahorita. claro que sí. Bueno, vamos entonces Gracias. a recapitular a ti. Vamos a recapitular parte nuevamente. Vamos a hacer un recorrido así rapidito. Los costos históricos, los costos absorbentes e históricos.
Dentro de estos costos, nosotros vamos a hacer un proceso de acumulación de departamento en departamento. Bien, pero dentro de esto, nosotros vamos a determinar también no solamente pérdidas, no, sino que también vamos a evaluar procesos de traslados. Listo. El departamento ¿qué materia tiene? ¿Qué materia tiene, materia prima, qué proceso tiene terminado y que me va a transferir? ¿Qué proceso quedó en terminadas y no transferida? ¿Y qué está en proceso? Aquí hay unos términos claves dentro del sistema absorbente histórico, y uno de esos son las unidades equivalentes. Las unidades equivalentes nos van a informar o nos van a decir las unidades que se quedaron en ese departamento, pero ojo, porque aquí nos van a decir por cada uno de los elementos del costo. A mi producción me va a decir, Juliana, vea, dentro de mi proceso, vamos a poner el ejemplo de Rodrigo, ¿cierto? En la primera fase, en el primer departamento que es la fundición, a mí ese departamento me va a informar qué grado de avance tiene no sé cómo se menciona Rodrigo cuando entra un lote, no sé si se llame de esa forma en su actividad. No, en la actividad le llaman coladas, en la primera colada, Ok, en la ok. colada del horno número 1, por decir algo. Entonces Son entra 12 por hornos. órdenes, Sí, entra por orden la primera colada del día. No sé cómo se diga. sí, sí, así es. La ¿Sí? primera colada, sí. Ok, la primera colada y tiene un tiempo, ¿cierto? De terminación. 4 horas y media. 4 horas. Ya tienen la estimación. Bien. Entonces llega el departamento, bueno, y dentro de ese proceso se tuvo el inconveniente de que estaban contaminados los hornos, las calderas. Y tienen que hacer nuevamente el proceso de fundición. Entonces, departamento 1 o departamento A o la primera estación va a informar a la segunda, que es la mezcla de químicos, que tuvo un inconveniente y que el proceso de avance es tanto, ¿cierto? Que dentro de esa fase ha avanzado tanto, va en tanto tiempo o en tantas unidades. Listo. Pero a mí ese grado de terminación, miren, me tienen que hablar a cuántas unidades equivale esto. Para nosotros trasladar esas unidades en valores, porque al final esto nos va a costar. Retrasos en tiempos nos va a costar. Bien. ¿Ya ahí estuvo un poco más claro, Armando? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Chicos, ¿está más clara esta parte para las personas que de pronto estaban un poquito perdidos con el tema? Ok. Rodrigo me dice que sí. Mayra me dice que sí. Perfecto. Teniendo entonces esa información, nosotros necesitamos determinar las unidades a las que equivale ese grado de terminación o ese grado de avance. Listo. Para conocer el costo unitario. Sacamos entonces la unidad equivalente de cada uno de los elementos del costo. Nosotros aquí no nos vamos a inventar absolutamente nada. La fórmula es aplicada, la fórmula ya está dada. La fórmula
ya, o sea, que ya no tenemos que inventar nada. Listo, esa es la palabra. No tenemos que inventar nada. Aplicación de la fórmula. Donde tenemos, miren, a mi producción me está informando, Juliana, vea, nosotros tenemos 6.000 unidades en proceso, pero que esas 6.000, el grado de avance en la materia prima equivale al 0,60% de grado de avance, grado de terminación. Ahora bien, le digo, listo, Rodrigo, gracias por la información. Ya sé que esto en unidades a mí me equivalen a 3.600 unidades. Es decir, en toda esta parte de que está en proceso, materia prima equivale a 3.600 unidades. Listo, a 3.600 unidades. Bien. Esto para el departamento 1, bien. Para el departamento 2 y para el departamento 3. Bien. Muy bien. Diego me dice, ya pude comprender. Gracias. Ok. ¿Listo? Entonces, nuestra segunda metodología de aplicación, revisemos la metodología de aplicación. Tenemos entonces la primera fase. El proceso se inicia con los cuadros de producción y los costos generados por los departamentos de producción y contabilidad, los cuales representan la siguiente información, información histórica. Tenemos entonces el cálculo de las unidades equivalentes, ¿cierto? Unidad equivalente es igual a unidad que está en proceso por el grado de terminación de cada uno de los elementos. La distribución, tercera metodología o tercera fase o tercer paso, la distribución de las unidades en cada departamento. La cuarta metodología, se asignan las diferentes unidades en cada departamento, tal como se representa en el departamento 1. Regresemos entonces. Ahí está. Tenemos entonces la distribución del grado de avance por cada uno de los elementos, ¿bien? Ahora chicos, traemos de la información histórica, vamos a hacer consolidados de lo que está terminado y transferido, es decir, el departamento 1 ya terminó las 32.000 unidades y es lo que va a transferir al departamento 2. Queda terminado y no transferidas 8.000 unidades y están en proceso a nivel equivalente 3.600 unidades. ¿Listo? Materia prima, miren, las mismas 32 en mano de obra, carga fabril, pero en proceso a nivel equivalente, aquí tenemos la variación. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? La consolidación esta es la consolidación de lo que está terminado y transferido, las terminadas y no transferidas, y el proceso de unidades equivalentes que generamos en esta parte por cada uno de los elementos del costo. Trasladamos información. Hasta aquí es el traslado de la información. Bien, sigamos entonces con nuestra metodología de aplicación. Se establece
se establece el costo unitario para cada elemento mediante la siguiente fórmula. El costo unitario, el costo incurrido por elemento, y la unidad equivalente que ya la conocemos, ¿cierto? Que hicimos el traslado de lo que está en proceso por el grado de terminación. Tenemos entonces, denme un momento, yo reviso, confirmo aquí valores para el departamento 2, material, terminadas y transferidas, las 22.000, terminadas y no transferidas, 3.000, y lo que quedó a nivel equivalente, que fueron las 3.600 unidades. En mano de obra, las mismas 22.000, 3.000, y en unidades equivalentes que me quedaron 2.400 unidades, y para carga fabril las mismas 2.400. Para el departamento 3, confirmemos valores en unidades equivalentes, 3.000, 1.500 y 1.500 en unidades equivalentes. 3.000, 1.500 y 1.500 para un total, materia prima de 19.000, mano de obra de 17.500 y carga fabril de 17.500. Hasta ahí hicimos consolidación de la información histórica y el traslado que hicimos en unidades equivalentes. Ahora, necesitamos, de acuerdo a esto, conocer el costo unitario, para cada uno de los elementos. Bien, tenemos entonces información que a mí me trae contabilidad, miren, a mi contabilidad me pasó un informe de los valores de cada uno de los elementos del costo. A mi contabilidad me dijo, vea, en materia prima hicimos compras de tanto. Denme un momento. Listo. A mi contabilidad me dice, ay, ¿qué son estas rayitas? Ya. A mi contabilidad me dice, vea, en cada uno de los elementos del costo en el departamento 1 se incurrió. Entonces, en el proceso de Rodrigo, ¿cierto? Fundición, combustible, en la primera fase, combustible. ¿Qué más se gasta en Rodrigo? Nosotros gastamos combustible, tiempo, aceite, zinc, silicio. Pero en la primera fase. Ah, no, solamente combustible. Combustible nomás. Combustible y aceites para las máquinas. Sí, sí, eso se llama, para las bandas, sí. Ujú. Ok, listo. Entonces, en ese proceso vamos a asumir que este es el combustible, ¿cierto? Entonces, el departamento 1. En materia prima se gastaron 22 millones de pesos. 22 millones de pesos. Nosotros conocemos las unidades totales, consolidadas, con esas terminadas. Hicimos la acumulación de las unidades de ese departamento, incluyendo las terminadas y transferidas, las terminadas y no transferidas y las que están en proceso, porque al final del día hacen parte, aunque estén en proceso, aunque aún estén terminadas y no transferidas, están realmente en proceso de terminación, ¿cierto? O van a pasar a la siguiente fase. Sí o sí se deben terminar. Se acumula entonces todas estas unidades para la determinación del valor unitario por cada uno de los elementos del costo. Contabilidad me pasó ya en cifras cuánto valió en materia prima. Tenemos los 22 millones de pesos y en esta parte tenemos la acumulación de unidades equivalentes del departamento 1 de 43.600 unidades. Ahora bien, debemos conocer entonces el costo unitario de cada uno de esos elementos por departamento.
Tenemos para el departamento 1, 22 millones de pesos que me pasó contabilidad. ¿Bien? Y tenemos unidades equivalentes de 43.600. Haciendo nuestra operación, es decir, para el hallazgo del costo unitario, debemos dividir en la información que nos pasa a contabilidad, el costo total, los costos generados por el departamento, dividido por las unidades equivalentes, que esto me lo pasa aquí en producción. El costo unitario en materia prima del departamento 1 equivale a 505 pesos, ¿cierto? Sí, redondeando. 505 pesos. Y sacamos el costo unitario de cada uno de los elementos, ¿cierto? Materia prima, mano de obra, la carga fabril, el costo unitario por elemento. Bien, ¿hasta ahí vamos claros? Ok. Según nuestra metodología de aplicación, teniendo entonces determinado el costo unitario, debemos establecer el costo total de cada unidad terminada. Sumamos entonces el costo unitario de la materia prima, el costo unitario de la mano de obra, el costo unitario de la carga fabril. Es decir, vamos a acumular todos estos elementos que sacamos de forma individual, lo vamos a acumular para conocer cuál es el costo total de ese departamento por unidad. Listo. Tenemos entonces un segundo por acá. Hago la operación. Tenemos entonces la materia prima que fueron los 505, ¿cierto? Vamos a redondearlo, más 233, más, le di enter, más 116. Para un total en el costo de este elemento en ese departamento, de este elemento total de 853 pesos del departamento 1. Bien, ahí tenemos el costo unitario en ese departamento. Este proceso se efectúa para cada uno de los departamentos obteniendo el siguiente cuadro que se muestran los costos por distribuir. Es decir, vamos a hacer el mismo ejercicio, la misma operación para cada uno de los departamentos. Vamos a generar tal cual la operación. Vamos a dividir la información que nos pasó contabilidad, el informe que nos pasa contabilidad, dividido por las unidades que nos pasó área de producción, ¿cierto? Incluyendo lo que quedó en proceso, las unidades equivalentes. Hacemos el proceso para todos igual, con una acumulación tanto en contabilidad, miren, confirmamos contabilidad, a mí me pasó 37 millones. En el departamento 1 tengo exactamente los 37 millones. Por cada uno de los elementos tengo la acumulación, 853 pesos. En el departamento 2, contabilidad, a mí me pasó 37 millones. Y para un total entre informe de contabilidad y lo que quedó en total de unidades equivalentes para 1.312 en el costo unitario en el departamento 2. Y en el departamento 3, contabilidad, me pasó 33 millones para el total del costo
de 1795. ¿Listo? Sigamos con nuestra metodología de aplicación. El traslado de costos entre departamentos, lo cual requiere distribuir los costos totales de la producción terminada, la transferida y no transferida, valorada al costo total del proceso, mientras que las unidades en proceso deben multiplicarse por el costo unitario específico para cada una de ellas. Revisemos entonces nuestra aplicación, ¿cierto? Donde traemos de contabilidad 37 millones de pesos, 37 millones que me informó contabilidad, acumulado en materia prima, mano de obra y carga fabril, la cual fue distribuida ¿de qué forma? Esto me lo pasó a mí, el traslado, recuerden, lo que es del departamento 1 va a ser trasladado al departamento 2, ¿listo? El departamento 1 terminó y transfirió al departamento 2, que fueron las terminadas y terminadas transferidas, las 32.000 unidades. ¿A qué costo? ¿A qué costo las pasa? Las pasa entonces al costo que hallamos en el total, ¿cierto? De la sumatoria de de todos los elementos, los 853 pesitos que hallamos. Las que terminó y no transfirió a los mismos 853 pesitos. ¿Listo? Pero aquí tenemos el bachecito y es que de esta tenemos que discriminar, como están en unidades equivalentes, por costo unitario, que lo hallamos en esta partecita, ¿cierto? Ojo con esto, las terminadas y transferidas y las terminadas y no transferidas, aquí ya estamos tomando la totalidad, incluyendo las unidades equivalentes o lo que quedó en proceso o en lo que está en grado de terminación. Pero en el grado de terminación vamos a determinar por elemento, por cada elemento. Listo. Tenemos los 504 pesos, lo que quedó en proceso de material, lo que quedó en proceso de mano de obra y lo que quedó en proceso fabril. Listo. Para un total de 37 millones de pesos, que me trae, acá es la confrontación donde les decía, al final hay que confrontar los costos de producción, la información que me pasa a producción, con contabilidad. Bien. Chicos, hasta esta parte, ¿vamos bien? Bueno, se me está extendiendo un poquito la clase. Vamos a dejar hasta esta parte. Les voy a pedir que la metodología ustedes la puedan revisar y en la siguiente sección, por favor, me recuerdan para que iniciemos, igual lo voy a anotar acá, para que en la próxima sección iniciemos con revisión y terminación de esta metodología de aplicación. ¿Listo? ¿Les parece bien? Listo, chicos, y hasta aquí sería la grabación por el día de hoy. Muchísimas gracias.